Hola amigos y amigas que nos sintonizan este jueves de plataforma. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche o cualquier momento que usted esté viendo este programa. Mi nombre es Claudia Ortiz y en esta oportunidad vamos a desarrollar algunos temas de interés nacional y vamos a pensar un poco en el futuro. Vamos a pensar un poco de qué somos capaces de lograr y qué es necesario hacer para que nuestro país salga adelante. Va a ser un tema muy interesante. Y en esta oportunidad también quiero aprovechar este 12 de noviembre para recordar a una persona muy querida para mí, mi abuela materna, que fue una persona con la cual viví mucho tiempo, vivimos en mi familia y que dio lo mejor de sí para cuidarnos a mis hermanos y a mí mientras mis padres trabajaban. Ella falleció un día como hoy, hace 15 años, y quiero mandarle a donde se encuentre un gran abrazo y un beso. Gracias, abuelita, por todo. Y bueno, dicho esto, también, y hablando un poco de las personas que nos cuidaron cuando éramos pequeños, vamos a hablar de un tema que también tiene que ver con cómo cuidamos a las personas del país, cómo cuidamos a los ciudadanos, especialmente aquellos más débiles, aquellos más vulnerables. Comencemos. ¿Saben que hace unas semanas, hablando con una señora ya mayor, sobre las elecciones, sobre la importancia de las elecciones que vienen en el 2021, me dijo una frase que me impactó y me dejó realmente helada. Me dijo: realmente, gane quien gane, para nosotros los pobres siempre será lo mismo. Y cuando uno trabaja en la lucha social, cuando uno trabaja analizando la realidad, siempre está buscando las razones del por qué. Y sin duda, la frase me impactó mucho porque reúne la frustración de la ciudadanía frente a la falta de capacidad de la política nacional, de la democracia salvadoreña, de darle resultados reales a la vida de la gente. Y justamente es verdad eso. Si lo analizamos fríamente, han pasado los años, han pasado gobiernos de diferentes partidos en los últimos, 50 años, y cambios sustanciales a los problemas de fondo de nuestra realidad realmente no los hemos tenido de una manera como lo necesitamos. Cambios en el bienestar de la gente, cambios en la forma en la que funciona el sistema en función de la gente, eso realmente no ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora bien, en programas anteriores yo he dicho algunas frases que las quiero recopilar ahora porque tienen mucho que ver con esto que dijo la señora, con esto que dijo esta ciudadana. Y yo he dicho que hay una estrategia que puede ser una estrategia de las élites económicas, políticas, etc. Y es: dejemos que todo cambie para que todo siga igual. Dejemos que todo cambie para que realmente nada cambie. Y hemos cambiado cuántas veces de partido de gobierno con promesas de mejorar, con promesas de hoy sí vamos a hacer los cambios que el país necesita, hoy sí va a ser diferente. Pero en el fondo no hemos tenido un plan que realmente trate de cambiar la manera en la que el sistema económico y social ha funcionado de fondo. Y hoy más que nunca, en esta situación de pandemia, de crisis en muchos aspectos, es un momento donde podemos sentarnos a reflexionar sobre la necesidad de hacer cambios radicales. Y cuando digo radicales no quiero decir violentos ni cambios que dañen a algún grupo en particular, sino cambios reales en la manera de concebir la realidad y de enfrentar la realidad y de construir el futuro que necesitamos. También he dicho que mantenernos en crisis permanente es una excusa perfecta para no gobernar. Y es eso, gobierno tras gobierno hemos pasado y los gobiernos se han dedicado muchas veces solo a administrar crisis, solo a enfrentar situaciones coyunturales, de momento. Pero un plan
de largo plazo, y cuando digo largo plazo estoy hablando de 10, 20 o 30 años para construir el futuro del país, eso raras veces lo hemos tenido. Y para que eso suceda, necesitamos que hayan acuerdos grandes, acuerdos de nación de largo plazo, que independientemente quién gobierne, independientemente quién llegue, así como decía la señora, haya una ruta clara, haya una ruta acordada por todos los sectores, porque lograríamos llegar, ojalá, a un convencimiento que eso es necesario para que todos, los ricos, los pobres, los empresarios, los trabajadores, la sociedad civil, la academia, los jóvenes, los viejos, para que todos estemos mejor. Pero bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Es la gran pregunta. Es tal vez la situación, es tal vez la idea más compleja, más difícil, pero la más importante que los gobernantes de ahora y de mañana deben empezar a definir. En el programa de la semana anterior yo hablaba de que sin acuerdos de país no tendremos futuro. Y es que honestamente, amigos y amigas, después de revisar nuestra historia, yo me niego a aceptar que el país va a seguir o que el país no tiene remedio en seguir simplemente de la misma manera. Me niego rotundamente a aceptarlo. Me niego rotundamente a resignarme a eso, porque simplemente no es sostenible. Simplemente nuestro país no aguanta 10 años más sin hacer cambios profundos para apostar, para invertir en el bienestar de las personas. Y vamos a pasar entonces al meollo del asunto, al tema que quiero desarrollar después de esta introducción. Preguntémonos, ¿qué han hecho otras sociedades más desarrolladas para tener menos pobreza, para tener una población más educada, para tener sistemas de salud más fuertes, para tener sistemas de protección al empleo que funcionen, para tener otro tipo de cultura, otro tipo de convivencia? ¿Qué han hecho? Y bueno, yo creo que todos hemos, con admiración, con mucho impacto, hemos escuchado las historias de familiares, de amigos que se han ido a vivir a otro país, a países de Europa, a Estados Unidos, o países más desarrollados, y escuchamos con sorpresa cómo nos cuentan las historias de cómo en esos países la educación es universal y que es de buena calidad, que el mejor colegio, la mejor escuela a la que pueden ir tus hijos es a la que queda más cerca de tu casa, porque todas son exactamente iguales y de la misma calidad. Simplemente lo más importante es la que quede cerca, la que esté en tu alrededor. O como en otros países, cuando una familia tiene un bebé, el Estado da ciertos apoyos para esa mujer, para que pueda tener una maternidad o cuidar a su hijo o a su hija durante un año si quiere, guardándole su empleo, ¿verdad? Y nosotros decimos, ay, aquí en El Salvador eso jamás va a pasar. ¿Por qué no, amigos y amigas? Podemos aspirar, merecemos como personas con dignidad aspirar a ese tipo de vida. Yo creo que sí. También escuchamos y lo hemos visto en las noticias como en otros países, en España, por ejemplo, en Estados Unidos también, cuando una persona pierde el empleo, hay una prestación de seguro de desempleo. Algunos ejemplos he mencionado, ¿verdad?, sobre esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué nombre le ponemos? Pues no hay que inventar nada nuevo. Después de analizarlo mucho, he llegado a la conclusión que la clave está en el concepto del estado de bienestar. Así es, el estado de bienestar. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, ya puse algunos ejemplos, pero el estado de bienestar, aunque hay muchos tipos diferentes de sistemas de estado de bienestar, se puede entender como
una forma de funcionar del Estado en la cual el Estado le brinda la protección a la ciudadanía, a su población, en los momentos más vulnerables de su ciclo de vida, donde las personas tienen un respaldo, un apoyo que es estatal para poder sobrellevar, para poder ser cuidados, para poder tener lo necesario para vivir dignamente en momentos de mayor vulnerabilidad. Ya mencioné algunos. Vamos en el ciclo de la vida. Cuando una persona nace, su familia podría recibir, por ejemplo, algunas prestaciones del Estado para tener el cuidado de su familia la mayor cantidad de tiempo posible, y esa bebé estaría con su madre el mayor tiempo posible, garantizando que en esa etapa tan importante pueda tener la mayor cantidad de cuidados, pueda acceder a la lactancia materna y todo lo que implica eso en el bienestar y en el futuro de esa persona. Luego, por ejemplo, una persona que entra a trabajar en un empleo formal tiene, por ejemplo, prestaciones de seguridad social. Acá también lo tenemos, pero son prestaciones de seguridad social tal vez con mayor calidad, con mayor cobertura en un grupo más amplio de la población. O, por ejemplo, lo que ya mencionábamos de el acceso a una educación de calidad gratuita y universal. O el servicio de salud también gratuito y universal. Sistemas de salud que tal vez no son un lujo, pero son dignos, resuelven y son confiables. Y además, por supuesto, son gratuitos. Y, por ejemplo, también cuando una persona pierde el empleo, hablamos del seguro de desempleo, o cuando se retira, ¿verdad? Se jubila, el tema de la pensión. Una pensión que cubre las necesidades de esta persona hasta el final de su vida. Pues bien, hay diferentes modalidades de estados de bienestar. Tienen diferentes niveles. Hay países donde el estado de bienestar está constituido por un pilar que se le llama contributivo o un aspecto contributivo, es decir, la persona aporta de su salario, aporta de su propio ingreso algo a un fondo, a una institución, algo así como el Seguro Social. Lo aporta y ese fondo, que es un fondo solidario, le apoya en momentos de incapacidad por un problema de salud, le apoya en momentos de incapacidad por un accidente de trabajo, también le apoya en momentos, por ejemplo, de desempleo, por ejemplo, o bien los sistemas de pensiones que también de alguna manera son contributivos. Esa es una parte básica y pueden decirme ustedes, en nuestro país eso existe, sin duda eso existe. El problema que tenemos en El Salvador es que ese tipo de prestaciones, ese tipo de protección social se brinda a un grupo muy reducido de la población. Fíjense ustedes que en nuestro país solo el 30% más o menos de la población económicamente activa, es decir, de la población que genera un ingreso, está sujeta a este tipo de prestaciones. De ahí el 70% se encuentra en la economía informal. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que no tienen acceso a ningún tipo de protección. ¿Qué hace la señora que vende en el mercado cuando se enferma? Si no trabaja, no come. Si no trabaja, no gana ese día. ¿Qué le toca a esa persona? Aguantarse la enfermedad. Y si realmente es una enfermedad muy grave, pues ve si su familia le ayuda o ve, por ejemplo, si pues simplemente ese día no come, ¿verdad? Ese día es perdido y tiene que ver luego cómo hace. Igualmente, ¿qué pasa cuando una mujer que trabaja en el sector informal tiene un hijo? ¿Qué le toca? Le toca dejarlo muy pequeñito, le toca regresar a trabajar a los 40 días. Y entonces, ¿cómo podemos pensar en invertir en la primera infancia cuando las madres no pueden darse el espacio para criar a sus hijos por lo menos los primeros 6 meses, que son los momentos más importantes del cuidado de un bebé? Entonces, tenemos un gran porcentaje de nuestra población
que no está protegida, que está, como se dice popularmente, a la buena de Dios. Y el estado de bienestar y los sistemas de protección social, si bien existen en nuestro país, son tan pequeños y han sido tan reducidos o dirigidos a una población tan reducida que no han logrado generar desarrollo, que no han logrado construir la justicia social, no han logrado hacer la base para el desarrollo real de las personas, de las viejas y las nuevas generaciones y las que están por venir. También hay algunos sistemas o algunos aspectos de los estados de bienestar. Esto ya podemos hablar los países europeos, España, por ejemplo, el Reino Unido, otros, ¿verdad? Donde tienen un pilar no contributivo, es decir, ya el Estado tiene tantos recursos o tiene tanta capacidad que además de aquellas prestaciones que se fondean con las aportaciones de las personas, pues también hay otro tipo de prestaciones que son para apoyar a aquellos más desfavorecidos, aun cuando no contribuyen. Por ejemplo, acá estamos hablando de las personas mayores o de las personas que no encuentran un empleo, de las personas con discapacidad, que aunque no aporten, pero el Estado no les deja a su suerte, sino que les brinda algún tipo de ingreso, algún tipo de prestación o de protección que permite que vivan con dignidad, aún a pesar de su situación. Y luego tenemos otro enfoque, que es el enfoque universal, que aquí es cuando hablamos de políticas públicas, servicios públicos de calidad muy buena y que están disponibles para todos, de manera universal, para los ricos, para los pobres, para los que han nacido en cuna de oro y los que no. Entonces, ya este nivel, que aquí podemos hablar de los países nórdicos, por ejemplo, de países donde se ha logrado un convencimiento social de que esto es necesario e importante y nadie lo cuestiona, donde logran luego de muchos años tener una población más educada, una población más sana, una población más productiva en todo caso, una población que logra tener una convivencia más pacífica porque las diferencias sociales no son tan grandes que no las podemos conciliar. Pongámonos a pensar, amigos y amigas, lo que podríamos lograr en nuestro país con el talento que tenemos, con la calidad de gente que tenemos, con los luchadores que somos, ¿cómo podríamos lograr ser? ¿Cómo podríamos lograr desarrollarnos si pudiésemos construir nuestro propio sistema de un estado de bienestar? Claro, esto no es una tarea fácil, necesita recursos. Pero por eso hablé hace 2 semanas de la importancia también de tener un Estado eficiente, de una ley de función pública que permita que el Estado ocupe los fondos de una manera más inteligente. Y claro, necesita también un sistema fiscal distinto, una forma diferente de recaudar impuestos. Necesita más recursos el Estado, pero de eso hablaremos el próximo programa también. Pero sobre todo, para lograr construir esto, el primer paso es tener un pacto social diferente. Y actualmente no hemos logrado acordar algo en relación a esto. No nos lo hemos siquiera preguntado. Lo vemos en otros países, con admiración, con envidia, con aspiración, pero nunca nos hemos planteado que podemos, que debemos, que merecemos construir este tipo de sistema. No necesariamente va a ser el más amplio, no necesariamente va a ser una copia del modelo nórdico o europeo, pero a lo mejor tenemos la capacidad sin duda de poder diseñar un modelo que esté acorde a nuestras capacidades, que esté acorde a nuestra economía y sobre el cual vayamos construyendo poco a poco algo más amplio, algo más complejo. Pero hay que empezar pronto. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie habla de esto cuando es tan importante y puede tener tanto potencial? Es de decir que los estados de bienestar en Europa se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, después de una crisis. Vino esta idea de no dejar desprotegido a nadie.
Y claro, en las últimas crisis económicas han sufrido recortes, sin duda. Han sufrido también recortes y además cuestionamientos, pero al final de cuentas estas sociedades siguen reconociendo la necesidad de no dejar a nadie atrás, la necesidad de proteger a las personas, porque al final de cuentas también la estabilidad de un país y la estabilidad de una democracia depende de que esta democracia también cuente con darle condiciones de vida digna a las personas. Es la base de todo y es la base para construir futuro. Pues yo quiero agradecerles, amigas y amigos, por su atención. Quedémonos reflexionando en este tema. Sé que puede sonar utopía, pero es necesario plantearlo porque no veo otra manera en la cual nuestro país pueda pasar a otro nivel de desarrollo. Muchas gracias por su atención, ha sido un gran gusto y sigamos la conversación en las redes sociales. Hasta la próxima.